El día de hoy nos presentas este seguimiento respecto de el gasto y también de las contrataciones, los llamados autogenerados que existen en la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de 2 auditorías internas, pues se revelan irregularidades por más de 1.300.000 pesos en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, semanas antes de que Luis Raúl González Pérez dejara la CNDH y se fuera a refugiar precisamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Este instituto celebró un convenio con este organismo autónomo que dio cobijo a investigaciones por adjudicación directa que nunca se entregaron. Además, se pagaron viáticos injustificadamente, nos dices en este resumen de la investigación, algo que has dado seguimiento en los últimos meses. Así es, Nancy Flores. Bueno, se trata precisamente de una revisión a las propias auditorías internas que la Contraloría de la Universidad ha practicado a diversas instancias de la UNAM. Y pues sí, nos encontramos con esta sorpresa del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, pues con varias irregularidades, más allá incluso del propio monto, que bueno, son recursos públicos, estamos hablando de irregularidades al menos por 1.300.000 pesos, pero más allá del monto, lo que preocupa es el desaseo administrativo y la facilidad con que se evade el cumplimiento de la normativa en materia de ejercicio de recursos públicos, en este caso en el instituto que tendríamos que señalar, pues está encabezado por Hugo Casanova Cardiel. El doctor Hugo Casanova Cardiel está ahí, él dirige la institución desde el 27 de noviembre de 2018, es decir, estas irregularidades que hoy estamos dando a conocer, pues ya le tocaron a su administración. Y hay que señalar que las irregularidades empiezan desde que el ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, se embarcó en una investigación pues distinta a la que reza su misión formal, su misión que está en sus documentos y que dice generar y difundir conocimientos originales sobre la universidad y la educación en todas sus modalidades y niveles. Y decimos que se embarcó en una investigación distinta porque resulta que formalmente participó en una investigación solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, titulada, escuchemos, Estudios sobre la situación de los derechos humanos en la Policía Federal. Pues en realidad poco tiene que ver, o hay otras instancias de la propia universidad que bien pudieron haber participado en esta investigación y no tanto el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que se puso a hacer encuestas a policías federales para ver qué tanto se estaban respetando sus derechos humanos. A su vez, además, este ISUE no hizo de manera directa la investigación, sino que subcontrató a un tercer actor para que realizara estas encuestas, de las que además no se tienen los resultados. Los auditores no encontraron evidencias de que se hayan hecho estas investigaciones, por las que, digamos, en una suerte de triangulación de recursos, resulta que la CNDH, encabezada entonces por Luis Raúl González Pérez, firma un convenio con la universidad, particularmente con este instituto, para unas investigaciones que en realidad no le corresponderían hacer a este instituto. Este instituto contrata a su vez a otra empresa para que haga las investigaciones, y al final de cuentas las investigaciones no se tiene ningún tipo de noticia. Y destacamos el caso de Luis Raúl González Pérez como titular de la CNDH, porque ya en Contralínea llevamos precisamente un análisis de todo lo que ocurrió en la CNDH mientras fue presidida por este abogado. Y resulta que se firmaron pues muchísimos convenios con la UNAM. Esta investigación usted puede consultarla en www.contralinea.com.mx, donde pues también en una suerte de desvío muy opaco de recursos se contrataba a instancias de la universidad para realizar estudios de los cuales muchas veces no se tenía noticia. Y bueno, pues aquí tenemos uno más que se le encargó al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y recordar algo, Nancy Flores, a lo que yo te referías hace un momento. Una vez que Luis Raúl González Pérez concluyó su periodo como presidente de la CNDH, la UNAM, probablemente en agradecimiento por tantos contratos durante tantos años, le dio cobijo
como coordinador del programa de derechos humanos en la universidad. Uno de los sueldos también muy importantes como funcionario público que le fueron garantizados, y recordar que Luis Raúl González Pérez es parte de este grupo, uno de los grupos que controlan la Universidad Nacional Autónoma de México, en este caso el conocido como los abogados, anteriormente conocido por el nombre de quien se fuera su jefe durante muchos años, el Grupo Carpizo. Así es, Sosimo, y bueno, das cuenta de pues de estas auditorías internas. Estamos viendo en pantalla precisamente algunas de las páginas de estas auditorías internas, en específico la auditoría A029/2018-AR-B3, practicada por la Contraloría Interna de la Universidad Nacional Autónoma de México al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Pues da cuenta de estos convenios específicos de colaboración y también uno modificatorio que importaron un monto de 1.720.800 pesos y ampararon la contratación de servicios que realizó la universidad a terceros. Del total de recursos erogados por estos convenios, 989.300 pesos correspondieron a trabajos de campo, servicios profesionales independientes y también honorarios de apoyo académico. Los trabajos contratados se adjudicaron de manera directa. ¿Qué significa esto? Pues que no salieron a licitar, no buscaron cuál sería la mejor opción, la más económica, la más viable para las finanzas universitarias, y con ello pues también se garantiza que los contratos sean específicos para las personas a las que se quieren asignar. Esa es parte de la opacidad que existe en estas adjudicaciones directas. Esto cuando debieron ser, según la normativa, por invitación a concurso a cuando menos 3 personas. Subraya esta auditoría interna que ya decíamos forma parte de toda una revisión que se ha hecho a las finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y destacar a lo que ya te refieres, Nancy Flores, en el sentido de que no estaba sujeto a la opinión de las autoridades del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, si querían someter o adjudicar estos contratos de manera directa o no. La normativa les exigía que tenían que invitar a un concurso a por lo menos 3 personas. No tenía que haberse hecho de manera directa, sin embargo, así lo hicieron. Y también destacar esta parte de que este convenio que sirvió de marco para realizar estas contrataciones y que firmó la universidad, el instituto, el ISUE, específicamente con la CNDH, pues ocurrió apenas unas semanas antes de que Luis Raúl González Pérez dejara la presidencia de la CNDH, esto al final de 2019. Y al detalle, ya sobre los contratos a los que te refieres, Nancy Flores, los auditores de la Contraloría, que además es dependiente del patronato de la universidad, destacan el caso de 394,000 pesos que se pagaron bajo contrato por concepto de, escuchemos, de manera textual dice, trabajos de campo para el estudio sobre la situación de los derechos humanos en la Policía Federal. En particular, sobre este punto, los examinadores de la Contraloría detectaron que no se realizó una solicitud interna de estos trabajos, cotizaciones sobre los estudios, ni orden de servicio, ni contrato validado por la instancia jurídica del instituto. Tampoco se realizaron estudios de mercado para garantizar las mejores condiciones para la universidad, como lo mandataba la propia normatividad. Pues parecía que tenían prisa por asignarle a determinada actor que la auditoría oculta, no se busca de no señalar el nombre del beneficiario de este contrato, pues tenía prisa precisamente por otorgarle estos recursos mediante un contrato que decíamos ni siquiera hay evidencia de que se hayan hecho los trabajos. Un total desaseo es lo que encontró la Contraloría Interna de la UNAM en estas contrataciones. Por ejemplo, se apunta en este reporte final de la auditoría que se careció del oficio de solicitud de propuestas donde se especificaran las características de lo solicitado, ni tampoco se establecían los tiempos de entrega. Menos aún se tuvo conocimiento de la asociación contratada
que esta asociación contratada presentara una propuesta de manera formal. Ni siquiera se obtuvo evidencia de la notificación de adjudicación de los servicios adquiridos. Pues como decíamos, un total desaseo desde el principio, desde que se otorga de forma directa cuando la normativa les obligaba a hacer este concurso donde se invitaran a cuando menos 3 personas, hasta pues ya en los hechos cómo se fue aterrizando este convenio. Y como decíamos, finalmente ni siquiera hay evidencia de los trabajos realizados, los que supuestamente se contrataron y que se pagaron. Y de lo que sí hay evidencia es del pago de estos trabajos, traslados, hospedaje, alimentos y pasajes locales que erogó precisamente la universidad supuestamente para realizar estos trabajos. Dice, por lo que el pago se efectuó, esto dice de manera textual la auditoría, por lo que el pago se efectuó sin verificar y dejar evidencia de la recepción del servicio realizado. En cada punto, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación violó diversos artículos de la normatividad de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de las políticas y lineamientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Esto lo señala textualmente también la auditoría que se hizo a estos convenios y que da cuenta pues de una sistemática violación a la normativa interna de la UNAM con tal de generar este tipo de negocios. Y si ya resultaba sospechoso la entrega de este contrato, como decíamos, y del cual ni siquiera hay evidencia de que se hayan realizado los trabajos, escuchemos también lo que sigue. Se pagaron honorarios adicionales por 243,000 pesos, entre ellos 114,400 pesos que se entregaron al personal entrevistado, es decir, a los policías federales. Se les pagó por concepto de aplicación de los instrumentos cuantitativos y de las entrevistas semiestructuradas al personal seleccionado para el estudio para verificar el cumplimiento de sus derechos humanos en los diversos estados de la República seleccionados para el levantamiento de la información. Esto de manera textual lo dice la auditoría. Es decir, al final incluso erogaron recursos para pagarles a las personas que iban a entrevistar. Y recordar, Sósimo, que en manos de la CNDH estaba precisamente todas las quejas que se presentan por parte de la ciudadanía, por parte de las víctimas de violaciones a derechos humanos y en este caso pues la Policía Federal, como también en su momento fueron las Fuerzas Armadas, es decir, la Sedena y la Marina, pues eran de las instituciones que mayores quejas iban registrando. Entonces sorprende, la verdad es que sorprende el hecho de que incluso a los entrevistados se les estuviera dando estos pagos por algo que pues era una encuesta que no tenía por qué habérsele pagado a los encuestados. La Contraloría Interna demanda al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación como primera acción correctiva presentar los expedientes completos debidamente integrados de las operaciones observadas con la evidencia documental de que las áreas requirieron los servicios indicados mediante la solicitud previa de compra respectiva, así como la documentación que sustente la entrega de las cotizaciones debidamente requisitadas por parte de los proveedores y el cuadro comparativo correspondiente. Hay otras 6 acciones también correctivas, entre ellas podemos destacar que se le ordena a este instituto presentar el contrato debidamente validado por las instancias jurídicas correspondientes, en su caso, los motivos por los cuales no se cuenta con este documento. También dentro de estas acciones correctivas podemos destacar que se le ordena proporcionar evidencia documental fehaciente de la recepción de los servicios recibidos a entera satisfacción de las áreas solicitantes o, en su caso, escuchemos, la devolución de los recursos. Pues sin duda muy importante también estas acciones que está pues demandando la Contraloría Interna al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, sobre todo por pues estas anomalías, incluso la devolución de recursos le pide la Contraloría Interna. Con respecto de las 3 acciones preventivas, destaca que en lo sucesivo se debe asegurar que todos los expedientes contengan los documentos que evidencian el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad institucional de adquisiciones, instrumentando mecanismos de control como pudiera ser un formato a manera de lista de verificación.
Y hay otro tipo de irregularidades, estas documentadas en la Auditoría Interna A029, diagonal 2019-AR-B3, esta que tiene que ver, pues sí, con el dispendio en materia de viáticos que se estuvieron entregando prácticamente sin ningún tipo de control. Este periodo revisado es del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2019. Y señalar que se destacan precisamente aquí que en seis operaciones faltan requisitos documentales por 192,600 pesos, pues no se proporcionaron las cotizaciones respectivas. En otros 13 casos, también esto de viáticos, por 555,500 pesos, sí cuentan con cotizaciones, pero carecen de alguno de los otros requisitos establecidos en la propia normatividad. Y hay otros 7 casos, estos por 231,400 pesos, donde las órdenes de compra no se requisitaron conforme lo señalaba el propio formato. Es decir, pues se trata pues de varios casos, estamos hablando de 27 casos en los que se entregaron viáticos y no se contó con la comprobación suficiente sobre cómo se ejercieron. Las irregularidades se encontraron en las partidas 211, que corresponde a viáticos para el personal, 212 pasajes aéreos y 215 gastos de trabajo de campo. Los auditores solo revisaron el 36% del total del presupuesto para esos rubros. Es decir, esto apenas sería una muestra de las anomalías que existieron en esta contratación. Así es, y ya al detalle entre las omisiones y anomalías se encuentran la entrega de viáticos sin que se contara con los oficios o cartas de autorización. Otros no contaron con los seguros de viaje o solo con periodos parciales de estos seguros de viaje. Y a lo que comentan los auditores, destacan situaciones que generaron que el personal y los participantes no estuvieran respaldados con la póliza de seguro respectiva en caso de alguna contingencia. En el caso de 4 boletos de avión, no se acreditó por qué se eligió a la aerolínea Aeroméxico. De tal suerte, no se acreditó que se realizara la mejor compra para los intereses de la universidad. El monto pagado por esos boletos fue de 188,600 pesos. 4 boletos por 188,600 pesos. Así es, y precisamente lo que destacan los auditores es que pudieron haberse considerado pues vuelos más baratos, no solamente tal vez cambiando de aerolínea, sino también la categoría del vuelo que se compró. También se encuentran viáticos que nunca fueron comprobados, por lo que no fue posible verificar que los recursos fueran utilizados para los fines que fueron solicitados. Incluso se detectó que se compraron en realidad artículos personales por 6,600 pesos. Entre las 5 acciones correctivas determinadas en la auditoría se encuentra que el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación debe presentar los expedientes completos debidamente integrados de las operaciones observadas. También justificar que los boletos de avión comprados a Aeroméxico eran los más económicos. Y con respecto de las acciones preventivas que determina estos auditores de la Contraloría Universitaria, se advierte que, de manera textual, en lo sucesivo, asegurarse de que todos los expedientes contengan los documentos que evidencien el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad institucional de adquisiciones, implementando mecanismos de control, como pudiera ser un formato a manera de lista de verificación. Pues sin duda, Sósimo, un desaseo total en todo el tema administrativo para estas contrataciones, en las que incluso no se obtuvo ya el informe final, o sea, lo que se contrató al final no se entregó. Y solamente recordar que Contralínea seguirá revisando estas auditorías practicadas de manera interna por la Contraloría Universitaria. Son recursos públicos que todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a saber cómo se han ejercido, si se han ejercido bien. Queremos que precisamente la máxima casa de estudios, llamada máxima casa de estudios del país, se ejerzan los recursos de manera clara, transparente y conforme a la normatividad. Por lo tanto, pues seguiremos insistiendo también cada que publiquemos algo al respecto en entrevistas con los titulares o los responsables. En este caso solicitamos entrevista con el doctor Hugo Casanova Cardiel, quien, como decíamos hace un momento, dirige la institución, ISUE, desde el 27 de noviembre de 2018. Hubiera sido muy importante que él nos considerara por qué se embarcó, por ejemplo, el ISUE en una investigación que tenía que ver con derechos humanos en la Policía Federal, cuando la misión formal de este instituto pues es investigar asuntos que tienen que ver con la propia universidad
y con la educación en México. Solicitamos esta entrevista y en la en la Dirección de General de Comunicación Social, bueno, pues dijeron que sí se prepararía una ficha sobre estos temas, pero pues hasta este momento no hemos tenido acceso a una ficha al respecto.